voy a colocar esto por acá. Y la pierna, ¿ya? La pierna, ustedes saben, bueno, vulgarmente, o sea, el común de las personas, las piernas, hablan de las piernas como el miembro inferior. Yo no sé por qué hablan de las piernas. Yo no sé de dónde viene el término tampoco, ¿ah? Porque, ¿por qué piernas? ¿Ah? Piernas significa cruz, ¿ah? Cruz es una pierna, cruris. Pero ¿por qué a la gente le dice las piernas, ¿no? Seguramente no sepa, antiguamente la falda llegaría un poco más con la rodilla y le veían a las mujeres las piernas, nomás la parte de esa y le pusieron pierna a todo. Pero la verdad es que antes no se podía ver ni el tobillo de las personas. Pero las piernas en realidad es de la rodilla hasta el tobillo, esas piernas, ¿ya? Así que claro, por lo demás es miembro inferior, ¿ya? Entonces, muslo, glúteo, muslo, pierna, tobillo, pie, ¿ya? Que quede claro. Entonces, aquí está la pierna. Ven ustedes, desde aquí, desde la línea transmalleolar, por así decirlo, de ahí hacia arriba hasta los límites de la rodilla. Esa es la pierna. Y bueno, si uno mira en una región, va a ver que en la parte anterior, una persona camina, ¿no es cierto? Lo que es la parte anterior, se observa perfectamente lo que es la tibia, ¿ya? O sea, uno ve el hueso, ya que tiene una forma de una S alargada, uno se lo puede tocar, es subcutáneo. Entonces tiene una parte anterior, ¿ya? Si ustedes se tocan, van a ver que la pierna tiene una parte anterior, ¿ya? Que está delimitada por ese hueso, ¿ya? Por el hueso, el margen anterior de la tibia. Y hacia lateral, ¿ya? Hacia lateral se encuentra la musculatura anterior. Hacia lateral del margen anterior de la tibia es la parte anterior, ¿ya? Y un poquito hacia posterolateral está lo que denominamos región lateral, que en el fondo es una región muy pequeñita, ¿no es cierto?, delimitada por algunos sectores intermusculares. Y la parte que ven acá es la región posterior, ¿ya? Aquí hay una exageración, ¿no es cierto?, en estas imágenes de las venas. Nosotros lo que encontramos en la región anterior, y más bien en la parte ahora medial, ¿ya? Medial es la vena safena magna, ¿ya? Porque está aquí, pero está por medial. El margen anterior está aquí. Y hacia acá está la musculatura anterior. Y por posterior lo que vemos es la vena safena parva, ¿ya? Que le denominan también safena mayor, por ahí, y safena menor, ¿ya? Pero la safena magna, o sea, y la safena parva. Entonces tiene la pierna una parte anterior, ¿ya? Que una parte anterior, y tiene una región posterior. Bajo la piel de estas regiones van, ¿no es cierto?, por medial la vena safena magna, como les decía, aquí está el maléolo medial, pasa por delante el maléolo medial, la safena magna, es una vena muy larga que llega hasta el trígono femoral, y van a ver ustedes que siempre es constante, ¿ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, aquí tienen la vena safena magna, si ven un paciente que no tiene vena, dice, no tiene vena, entre comillas, porque todos tenemos vena, pero dice, no tiene vena, bueno, no encuentran la vena. Si va a la safena magna, se va a dar cuenta que siempre va a estar en la misma posición, porque nosotros sabemos que las venas varían en cuanto al trayecto superficial. Los elementos que más varían en el cuerpo humano son las venas, sobre todo las superficiales,
¿ya? Y la safena magna es una vena muy constante, ¿ya? Que está siempre por delante del maleolo medial, en el 100% de los casos. Y uno la puede encontrar ahí. Y es larga, va por la parte medial de la pierna, luego por detrás de la patela, vean aquí unos 4 o 5 dedos detrás de la patela por allá, y sigue hacia arriba hasta el trígono femoral, desembocando en la vena femoral. En cambio, la vena safena parva va por detrás ya del maleolo lateral, ¿ya? Y se va a colocar por aquí. Estos son las venas tibiales. Se va a colocar por aquí, queda por el medio, ¿no es cierto? Que sería en este caso esta. Se coloca al medio, va por aquí al medio, y se coloca en el surco que existe entre los músculos gastrocnemios, entre las dos casas gastrocnemios, y termina en la vena poplitea. O sea, es bastante más corta, ¿no? Mucho más corta que la vena safena magna. Aquí tenemos la vena safena magna. Ven ustedes por delante el maleolo medial, y aquí se ve acompañada, ¿ya? Por el nervio safeno. Ven ustedes el nervio safeno ahí, que viene de arriba del nervio femoral. En la parte anterior, ¿ya? Nosotros encontramos pocas venas, ¿ya? Pocas venitas acá. Ya la mayor parte está por la parte medial. Acuérdense que aquí está la tibia. Y por detrás del maleolo lateral, aquí, por allá atrás, va la safena parva. Lo que sí encontramos en la región subcutánea, además del nervio safeno, ¿ya? Es el nervio cutáneo sural lateral, aquí. El nervio fibular superficial, el nervio fibular común se divide en superficial y profundo, y el nervio fibular superficial, vean ustedes, cuando aflora a este nivel, se va a ir dividiendo en el nervio cutáneo dorsal intermedio y el nervio cutáneo dorsal medial. Ya hay un nervio cutáneo dorsal lateral, ¿ya? Pero está a este nivel. Si nosotros topografiamos la superficie anterior, ¿ya? de la pierna en relación a la inervación, ven ustedes que el nervio cutáneo sural lateral, o sea, el nervio cutáneo lateral de la pierna, ¿qué significa eso? Va por lateral, ¿ya? Va por lateral. Por medial iría el safeno. Y vean ustedes aquí, en este color más o menos rojizo, acá, es el nervio fibular superficial. ¿Ya? ¿Se acuerdan que afloraba aquí en la pierna? Tiene una distribución también bastante variable, pero a ese nivel en general aflora a superficie, ¿ya? Producto de la división del nervio fibular común, y va a dar la inervación, fíjese usted, a la parte medial, ¿ya? Del hallux, ¿ya? Lateral del segundo dedo, al tercer dedo y al cuarto dedo, en este caso la mitad medial, ¿ya? Del cuarto dedo. En cambio, acá está dada por el nervio sural. Y en verde, fíjense aquí, en el primer espacio interdigital, aquí, en verde, es el nervio fibular profundo, la terminación del nervio fibular profundo. El nervio fibular profundo, ¿ya? Da la inervación a este nivel, en el pie, en el dorso del pie, al músculo, ¿cierto? Extensor corto de los dedos y extensor del hallux, extensor corto del hallux. Eso del hallux. Y después sigue, ¿no es cierto? Y termina acá en el primer espacio, ya en el dorso del pie. ¿Ya? Ese es el nervio fibular profundo. Entonces uno cuando pregunta en general, dice, ¿el nervio fibular profundo da inervación motora solamente? No, también da inervación sensitiva al primer espacio, ¿cierto? Interdigital. El nervio cutáneo dorsal medial y intermedio, como dijimos, era el nervio
del nervio fibular superficial. Bueno, en la pierna está formada, vean ustedes, por los dos huesos, fíbula, bastante delgado, por lateral, y la tibia por medial. Bien, sigamos acá viendo la parte superficial. Nosotros aquí tenemos la vena safena magna, dijimos, y acompañada del nervio safeno. Eso por medial. Pero ahora, ¿qué ocurre por lateral? Fíjense, por lateral está el nervio de la pierna, que decimos, el nervio sural. Y este nervio sural, ya que viene por detrás, entre los músculos gastrocnemios, entre los dos cabezas de gastrocnemio, se ve acompañado por la vena safena parva, que está ahí. La safena parva. ¿Ya? Aquí. Entonces vean ustedes que esta penetra profundamente a lo que es la fase aquí y va a terminar la vena safena en la poplitea. Y aquí ustedes ven el nervio cutáneo sural medial, ¿cierto?, que recibe algunos otros ramos que se juntan, no que sean anastomosa, porque no hay anastomosis, como aquí vemos este ramo comunicante, para formar el nervio sural. Esto ya en profundidad, o sea, en profundidad nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar por posterior? El nervio tibial, ¿no? Y acompañado por la arteria tibial posterior. Y aquí pongan atención bien, porque nosotros tenemos la arteria tibial posterior, está acompañando al nervio tibial. Si ustedes se fijan, aquí hay un apellido posterior, y aquí no lo tiene. ¿Qué significa? Si hay una arteria tibial posterior, es que hay una arteria tibial anterior. ¿Ya? Pero hay un solo nervio tibial. Ya vamos a ver cómo se comporta la arteria tibial anterior. Bueno, por lateral nosotros vemos acá el nervio fibular común, ¿no es cierto? Y que va aquí a pasar a través de lo que es el septo intermuscular de la pierna al compartimento anterior como nervio fibular profundo, y por lateral va a seguir el nervio fibular superficial, que le da la inervación, fíjense, la inervación al músculo fibular largo, ¿ya? Al músculo fibular largo y al músculo fibular corto. Bueno, y este nervio fibular superficial, vean cómo sigue hacia abajo, ¿cierto? Aquí, y da la inervación, acuérdense, ya dijimos, a la parte inferior, tercio inferior, mitad inferior de la pierna, y va a seguir hacia abajo para llegar también al pie. Y ahí están los nervios cutáneos, ¿no es cierto?, dorsal medial y dorsal intermedio. El nervio cutáneo sural lateral, vean ustedes acá, siguiendo, ¿no es cierto?, hacia inferior, desde superficial, desde la parte más superior de la pierna, ¿ya? Y el nervio cutáneo sural lateral, la otra división, que se puede unir, ¿no es cierto?, al nervio cutáneo sural medial para formar el nervio sural. ¿Ya? Hay un ramo comunicante a veces, y también hay un nervio cutáneo sural medial que ahora es del nervio tibial, el otro es del nervio, el otro proviene del nervio fibular. Entonces forma este nervio sural que se coloca, ¿no es cierto?, entre la cabeza del gastrocnemio, y acompañada aquí de esta la vena safena parva, ¿ya? Por detrás del maleolo lateral, que lo ven ahí, y terminando en la parte lateral del pie, ¿ya? Dando los ramos calcáneos laterales, que por medial, los ramos calcáneos mediales son dados por el nervio tibial, ¿ya? En este caso, por lateral no los da ese gran tronco, sino que los da el nervio sural. No los da el fibular, sino los da el nervio sural.
Están los dos huesos que ustedes ya seguramente lo han estudiado. Vean ustedes que el hueso más grande es la tibia, el otro más pequeño es la fíbula y se unen en este margen interóseo por una membrana interósea. ¿Ya? La tibia tiene un margen anterior y si tiene un margen anterior va a tener una cara posterior, que es un hueso prismático triangular. ¿Ya? Si tiene un margen anterior, tiene una cara posterior. Lo mismo que la fíbula. ¿Ya? Tiene una cara medial, por lo tanto, si tiene cara medial la tibia, la fíbula tendrá una cara lateral. ¿Ya? Y tiene una cara medial la fíbula y una cara lateral la tibia. Entonces, este es un hueso prismático triangular, igual que la fíbula, unidos por la membrana interósea, ¿no es cierto?, que también divide el compartimento anterior del compartimento posterior, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros la parte del compartimento anterior, ¿no es cierto? Este es el margen anterior de la tibia, aquí, que tiene esa fórmula en S, y de ahí, ¿no es cierto?, aquí estaría la cara anterior, y aquí, el compartimento anterior, y aquí estaría el compartimento posterior. Voy a avanzar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos compartimentos? Además ¿no es cierto?, de la musculatura, están los vasos, están los nervios profundos, y en el compartimento anterior nosotros vamos a distinguir algunos músculos, ¿ya?, que son bastante importantes, como en primer lugar, pegado a la tibia, el músculo tibial anterior, ¿ya? Tibial anterior, que está acá, ¿ya? El músculo extensor largo del hallux, que está ahí, el músculo extensor largo de los dedos, ¿ya? Y también, aquí está el músculo extensor largo de los dedos, este es el extensor largo del hallux, y aquí estaría el origen del músculo tibial anterior. Y también vamos a encontrar un pequeño músculo que aquí no está representado, lo vamos a ver, y que corresponde, aquí está el origen, ya, el fibular tercero, ¿ya? También es un nombre, aquí está, ¿ven? Alcanza a verse un poquito, este es el fibular tercero. También es raro el nombre fibular tercero, le ponen que es un músculo variable, en realidad hay fibulares cuarto también, quinto, etc., como variación, pero el fibular tercero debería haber también un nombre fibular primero, segundo y tercero, pero el fibular largo, fibular corto y fibular tercero, ¿ya? Así se nombra. Eso en el compartimento anterior, ¿ya? En el compartimento lateral tendríamos el músculo fibular largo, ¿ya? Aquí está, ¿ya?, que está cubriendo al fibular corto, ¿ya? El fibular largo, fíjense, es un músculo que sigue con un tendón, por aquí está el maleo lateral de la fíbula, y pasa por la parte lateral del calcáneo y se introduce en la planta del pie, ¿ya? Pasa por un canal, el canal del cuboide, y ahí sí hasta el primer metatarsiano, o sea, cruza toda la planta del pie desde el lateral a medial. En cambio, el fibular corto, que está acá, termina, ¿no es cierto?, acá en el quinto metatarsiano. También es bien complejo en el sentido de que el quinto metatarsiano, sobre todo en el hueso, es uno de los que más se fractura, y los futbolistas a veces están mucho tiempo para que consolide el hueso. Entonces, en la parte posterior nosotros encontramos como dos capas, por así decirlo, dos capas musculares, una más superficial, ya que estaría formada por este tríceps, ¿ya? O sea, este músculo que tiene tres cabezas, por así decirlo, que son los dos gastrocnemios, la cabeza medial de gastrocnemio y la cabeza lateral de gastrocnemio. Y si nosotros lo seccionamos, nos encontramos con el músculo sóleo, ¿ya? Esos tres músculos que se originan en forma independiente arriba se unen en un tendón denominado el tendón calcáneo, ¿no es cierto?, y termina en el calcáneo. En diferentes partes, hay muchos estudios sobre eso, sobre la inserción, pero principalmente
en el tercio superior de la cara posterior del calcáneo, ¿cierto? Es su inserción. Y otro de los músculos, que ya lo habíamos nombrado, es el músculo plantar. Fíjense, con un largo tendón también, y que va a terminar, ¿no es cierto?, conjuntamente aquí en el tendón calcáneo o independientemente. Esa es la parte superficial, pero existe una parte profunda y ya la veremos. Entonces, ¿cuáles son los músculos que están ahí? En la pierna, el músculo tibial anterior, como tala, intrínseco en la pierna, músculo extensor largo de los dedos, fibular tercero, extensor largo del alus, fibular largo, fibular corto. Y el tríceps sural, ¿no es cierto? El músculo plantar que vimos, el músculo popliteo arriba, ¿no es cierto?, que forma una partecita nomás de la pierna, la parte más arriba, el otro de la región poplitea, y los músculos profundos de la región posterior, como el flexor largo de los dedos, el flexor largo del alus y el músculo tibial posterior. Entonces, en resumen, los músculos del compartimento anterior, ¿ya? Ahí los tienen, son estos 4 músculos: músculo tibial anterior, músculo extensor largo de los dedos, extensor largo del alus y músculo fibular tercero, ¿ya? Lo que habíamos visto al inicio. Entonces ahí está el músculo tibial anterior. Yo le tengo, bueno, puse ahí en esta imagen, esta diapositiva, el origen, ¿ya? Y la inserción, ¿ya? Para que ustedes la estudien. Ustedes vean este músculo, como dice, se origina en el cóndilo lateral y 2 tercios proximales de la cara lateral, la membrana interosseous y la fascia crural superficial, ¿ya? Porque nosotros sabemos que medial, ¿no es cierto?, medial a lo que es el margen anterior de la tibia se origina, está el compartimento anterior, por lo tanto, ese es el origen. Al igual que en el antebrazo, esta musculatura sigue con tendones que están soportados, por así decirlo, comprimidos o están dentro, ¿ya?, de una serie de compartimentos que hace que no se escapen estos tendones en los movimientos de extensión, precisamente del pie. En este caso es contenido por estos retináculos, ¿ya?, que se veían ahí. Estos son retináculos extensores. Hay una parte superior del retináculo y una parte inferior del retináculo extensor, que el inferior tiene una forma de una V, digamos, deltoide, incluso se denomina así. Y estos tendones de todos estos músculos, cuando pasan a través, ¿no es cierto?, en este compartimento, porque es bastante inextensible, lo hacen protegidos por estas vainas sinoviales tendinosas. Hay que considerar que el margen anterior se fija el septo intermuscular, o sea, toda la fase superficial y la fase profunda que recubre el músculo. Entonces, ese compartimento es inextensible. Y por tanto, ante cualquier fractura, lesión que se pueda producir y que haya un compromiso vascular, la sangre que está ahí es difícil que salga. Entonces se produce un vaciamiento de esta sangre en ese compartimento y hay una hipertensión, por así decirlo, dentro del compartimento. Y muchas veces impide la circulación hacia distal, lo que hace necesario a veces la fasciotomía, es decir, abrir la fascia, ¿ya? Para liberar, ¿ya?, de la presión que se está ejerciendo, ¿no es cierto?, el vaciamiento sanguíneo que hay ahí, cuando hay una fractura. Y bueno, la inserción, ¿ya? Bueno, lo hace, este es el músculo tibial anterior, por lo tanto está en la parte medial, lo va a hacer también en la parte medial del pie, en el cuneiforme medial, ¿ya? Y en el primer hueso metatarsiano, ¿ya? Si ustedes ven con respecto a la irrigación, en la arteria tibial anterior, ¿ya? Principalmente, la arteria tibial anterior en esta parte va acompañada, ahora les digo, del nervio fibular profundo, ¿ya? Del nervio fibular profundo. Y por tanto, va a recibir, ¿no es cierto?, de esa, porque a nivel del origen ya está
la inervación la recibe del mismo nervio. Aquí ustedes tienen el nervio, el músculo tibial anterior, fíjense, ahora separado, y cómo va a terminar, ¿no es cierto?, abajo, ya en la parte medial. Por lo tanto, si uno piensa la acción, ¿qué acción va a tener? Va a ser inversor principalmente el pie y dorsiflexión de la articulación talocrural. Talocrural, la articulación del tobillo. Talo, entre el talus y la pierna, entre el talus y la pierna, que es crural. Entonces, hace lo que denominamos dorsiflexión, pero también hace inversión del pie. Nosotros no hablamos de aducción, aquí hablamos de inversión. Es decir, lleva la planta del pie hacia medial. O sea, uno cuando se tuerce, se llama torcer el pie. En general, cuando se lo hace en inversión, ¿ya? Generalmente en inversión. Claro, puede haber fractura ahí, puede, no sé, por distensión ligamentosa, guince, etc. Pero cuando lo hacen en eversión es más grave. Bueno, entonces tenemos el músculo tibial anterior, ¿ya? Ahí ya tenemos el extensor, vean ustedes, casi cubierto por el tibial anterior, y el extensor del hallux y el extensor de los dedos. Y aquí pequeñito, el músculo fibular tercero, que muchas veces, ¿no es cierto?, muchas veces está como fusionado al extensor de los dedos, ¿ya? Y se denomina extensor largo los dedos, ¿ya? Porque aquí en el dorso del pie existe un extensor corto de los dedos, ¿ya? Existe un extensor corto de los dedos y también existe un extensor corto del hallux. Por eso este músculo de la pierna se llama extensor largo, el hallux. En el dorso del pie, aprovechando esta imagen, existen solamente dos músculos. Extensor corto del hallux, aquí, y extensor corto de los dedos. No existen otros músculos. Toda la mayor musculatura está en la planta del pie. Entonces aquí está el origen, para que vean ustedes, ¿no es cierto?, de lo que corresponde al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo del hallux, o sea, llega a la segunda falange, se fija, falange distal, también tiene solamente dos falanges, el hallux, y los tendones de lo que corresponde al músculo extensor largo de los dedos. Ahí está el extensor largo de los dedos. No lo voy a repetir lo que el origen. Solamente la inserción, podríamos decir que al igual que en la mano, llega a la falange media y está en los cuatro últimos dedos. Esto es muy similar. Es un músculo unipennado que ven ahí. Y también el nervio fibular profundo le da la inervación, ¿ya? Como su nombre lo indica, extiende los dedos. Pero, como está más lateral, ¿no es cierto?, tiene al quinto, cuarto, tercero y segundo dedo, en vez de hacer la inversión, hace la eversión, o sea, evierte el pie. ¿Cierto? Evierte el pie. El extensor largo, el hallux, que nosotros lo vemos colocado, ¿no es cierto?, aquí más profundamente, ahí apenas se ve, entre el extensor largo de los dedos y el músculo tibial anterior. Este músculo, ya como su nombre lo indica, extiende el hallux y y como es largo, no solamente porque se origina en la pierna, sino porque también va a la falange distal, ¿ya?, o a la segunda falange del hallux. El extensor corto, por lo tanto, irá a la primera, ¿ya?, y corresponde el extensor corto al pie, como dijimos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este músculo? Extender el hallux, ¿ya? Y va a estar inervado por el fibular profundo también, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo vemos, ¿cierto? Aquí estaría la arteria y el nervio fibular profundo.
la arteria tibial anterior y el nervio fibular profundo. Y el más chiquitito de todos, ¿ya? Y que está más lateralizado, es el músculo fibular tercero, ¿ya? Y fibular tercero está en el más lateral, por lo tanto va a terminar en el quinto hueso metatarsiano, ¿ya? Y bueno, va a estar inervado por el nervio fibular profundo y va a estar irrigado también por parte de la arteria tibial anterior. Como está por lateral, también abierta el pie, igual que, ¿no es cierto?, el extensor largo de los dedos. Debemos considerar ya estos 4 músculos ya extensores, ¿no es cierto?, de la talocrural, pero también muchos lo nombran como dorsiflexores, ¿ya? Por si acaso lo encuentran por ahí, dorsiflexores de articulación, el talocrural. Bueno, ahí están de nuevo. Y esto para mostrar esta imagen, vean ustedes, aquí está la arteria tibial anterior. La división de la arteria popltea es en tibial anterior y posterior. Entonces tenemos la arteria tibial anterior, aquí. Y esta arteria tibial anterior, ¿ya?, va acompañada, fíjense ustedes, de este nervio que se denomina nervio fibular profundo. Entonces, aquí hay que tener cuidado, yo les decía, con respecto a la nomenclatura, la terminología, porque el nervio fibular profundo va acompañando a la arteria tibial anterior. O sea, el nervio fibular profundo acompaña a la arteria tibial anterior. En cambio, la arteria tibial posterior va acompañada por el nervio tibial, ¿ya? Aquí no concuerdan los nombres, ¿ya? Un nervio fibular profundo va acompañando a la arteria tibial anterior. Y vean ustedes, va, bueno, profundamente entre el músculo tibial anterior, ¿no es cierto?, y este músculo, que es el tensor largo de los dedos, en la profundidad está relacionado con el tensor largo del hallux, y esto transcurren hacia distal, ¿ya?, lateral al tendón del músculo tibial anterior, pasan, ¿no es cierto?, por el retináculo de los músculos extensores, por la parte superior, aquí, y esta es la parte inferior, ¿no es cierto?, y alcanzan el pie. La arteria tibial, cuando llega al pie, se cambia de nombre, ¿ya?, y se denomina arteria dorsal del pie. Arteria dorsal del pie. Por ahí la encuentran también como arteria pedia del pie. Bueno, y el nervio fibular profundo, ¿no es cierto?, que va aquí, el fibular profundo, sigue, ¿no es cierto?, se baja y aflora, como decíamos, a este nivel, ¿ya?, en el primer espacio interdigital, ¿ya? En cambio, el nervio fibular superficial, que lo veíamos acá, pasa por encima, superficialmente al retináculo de los músculos extensores, y vean ustedes cómo se distribuye, ¿no es cierto?, primero ya en este nervio, ¿no es cierto?, que es medial, y en este nervio que es intermedio. En la parte lateral encontramos los músculos fibulares, largo y corto. Ya, el músculo fibular largo, como lo ven ahí, es bastante más, bueno, es más superficial, por supuesto, que el músculo fibular corto, y se inserta, vean ustedes, en la parte lateral de la base del primer hueso metatarsiano. Y los huesos del pie se cuentan de medial a lateral. Entonces, si uno dice, bueno, el fibular largo es superficial por la parte lateral, ¿cómo se va a insertar en la parte medial del pie? Es porque lo cruza completamente, ¿no es cierto?, por la planta del pie, ¿eh? Cruza de lateral a medial, de posterior a anterior, ¿cierto?, de forma oblicua. No, es profundamente, ¿eh? O sea, más profundo que la musculatura del pie, ya que cruza a ese nivel el músculo cuadrado plantar profundamente.
en relación con el ligamento calcáneo cuboideo plantar, etcétera, etcétera, pero bien profundo. Y ven ustedes que ahora este está inervado por el nervio fibular superficial, ¿ya? Y como está por lateral, hay eversión del pie, o evierte el pie, ¿no es cierto? Y dorsiflecta el tobillo. Aquí lo tenemos, ¿ya? El músculo, y vemos desde el origen de la cabeza de la fíbula, miren cómo sigue hacia abajo, es un músculo que es bipennado, después en un tendón, sigue por un tendón y pasa a la planta del pie. Vean ustedes acá, pasa a la planta, este es el hueso cuboide, hay un canal ahí, el surco, un canal del cuboide, y después termina el cuneiforme medial y el primer hueso metatarsal, o sea, es decir, profundo en la planta del pie. ¿Sí? Este músculo, a este nivel de la parte inferior lateral, ¿no es cierto?, a nivel del tobillo, pasa, aquí más bien, cubierto por el retináculo de los músculos fibulares. ¿Ya? Así como hay un retináculo de los músculos extensores, hay un retináculo de los músculos fibulares, y también va a haber por detrás un retináculo posteromedial, más bien un retináculo de los músculos flexores. ¿Ya? Entonces, les dejo esta imagen también, se los voy a pasar, sobre el origen, ¿no es cierto?, de los músculos fibulares largo y corto, la inserción, ¿no es cierto?, y la inervación con el músculo fibular superficial. Entonces, decimos el compartimento anterior, fibular profundo, la inervación, el compartimento lateral va a ser inervación dada por el nervio fibular superficial. Entonces aquí tenemos, ven ustedes el músculo, el tendón del músculo flexor largo de los dedos, ¿ya? Flexor largo de los dedos, esto es por medial, pero por lateral tenemos el tendón del músculo fibular largo. Fíjense que está superior, en este caso superior a esta musculatura, superior a estos ligamentos, pero en el fondo uno podría decir profundamente en la planta del pie, ¿ya? Como cruza desde lateral, vean, hacia medial. En este caso está cubierto por el ligamento plantar largo, ¿ya? El ligamento calcáneo cuboideo plantar, por este músculo, el músculo cuadrado plantar, ¿cierto? Por el tendón de este músculo que nombré flexor largo de los dedos, y termina con un cuneiforme medial, ¿no es cierto? Y el primer hueso metatarsiano. O sea, si uno lo observa acá más profundamente, vean ustedes cómo dobla, ¿no es cierto?, el tendón del músculo fibular largo, y en esta parte, ya que es más profunda, también cruza más profundamente a este músculo, ya que ustedes lo van a asimilar mucho con lo que pasa en la mano, ¿ya? Este músculo que está aquí es el músculo flexor corto del hallux, que como era el flexor corto pulgar, que tiene cabeza medial y lateral, en el pulgar tenía superficial y profunda, y aquí también cruza este músculo, ¿ya? Que es considerado solamente un músculo, que es el músculo aductor del hallux. Acuérdense ustedes del aductor del pulgar, con una cabeza transversa y una cabeza oblicua, ¿ya? Aquí. Entonces, como ven, el tendón es muy, muy profundo del fibular largo. Aquí, bueno, es una imagen de la parte medial, ¿ya? La parte medial la vamos a examinar después, pero es para que vean más o menos el comportamiento de los tendones a nivel medial. Bueno, por lateral seguimos acá, ya nos dimos cuenta que el nervio fibular común se divide en superficial, que da el profundo, que da la inervación a toda la musculatura anterior, y el nervio fibular superficial, que da la inervación a los músculos fibulares largo y fibular corto. Y ahí está el músculo fibular corto, ¿no es cierto?, cubierto, como decíamos, por el fibular largo, pero este músculo no sigue por la planta del pie, termina en el quinto hueso metatarsiano. También, ya dijimos, el nervio fibular superficial, y evierte el pie.
Eso es lo que hace. Vamos a ir. Para finalizar, los músculos del compartimento posterior de la pierna, nosotros dijimos que existe un músculo que es el tríceps, ¿cierto? Formado por por 3 cabezas. Las 2 gastrocnemio medial y lateral, y el músculo sóleo. Además, el músculo plantar, el músculo poplito, plantar y poplito en realidad están en la parte posterior de la rodilla, a nivel de lo que es el rombo popliteo. Son músculos pequeños, cortos, fuertes en cuanto a potencia, el popliteo, y el plantar es un músculo con un largo tendón que llega al calcáneo. Y en profundidad también, en relación a profundidad, los músculos flexor largo, los dedos, flexor largo, halo y tibial posterior. El tríceps, ahí tenemos gastrocnemio, cabeza lateral medial, músculo sóleo, y ponemos el tendón calcáneo, ¿cierto? Destacándolo como la inserción de este músculo trícepsural. Ahí tenemos los gastrocnemios. Yo no les voy a nombrar ahí, está escrito acá el origen, ¿no es cierto?, de las cabezas medial y lateral, y la inserción en el tendón calcáneo. Los músculos se insertan en el tendón calcáneo y el tendón calcáneo en el calcáneo. Bueno, la irrigación, cada una está irrigada cada cabeza, porque están bastante separadas arriba y penetran muy próximo al origen por las arterias surales, medial y lateral. Y ahora la inervación va a ser por el tibial. Ahora, toda la musculatura de la región posterior es por el tibial. O sea, está profunda, estos músculos largos. Y la acción, fíjense ustedes, va a ser flexión plantar y flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque cruza, ¿no es cierto?, la articulación de la rodilla, o sea, tiene acción sobre 2 articulaciones. Aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de lo que es el tricepsural. ¿Ya? Aquí hay una cabeza, ¿no es cierto?, esa es una, ¿ya? Esta es la otra, y esta es la otra. Lo que se observa aquí es esto que está aquí, es del plantar, ¿ya? Músculo plantar. Entonces, cabeza que denominamos medial, ¿cierto?, la cabeza lateral, y esta, o gastrocnemio lateral, en el fondo, gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral, y el sóleo, ¿ya? Aquí en la línea del sóleo, el origen ahí. Entonces, formando el tendón calcáneo, ¿ya? Y el músculo plantar que está esquematizado acá. Bueno, esto terminan en el tendón calcáneo. Este tendón también se corta, se secciona muchas veces, incluso caminando. Muchos han tenido, no solamente los deportistas tienen eso, a veces los basquetbolistas, ¿cierto?, los jugadores de fútbol. Pero una persona normal puede ir caminando o corriendo y se le corta, se le secciona el tendón calcáneo, da un latigazo, ¿sí? ¿Ya? Y es súper, acuérdense, los tendones son bien poco irrigados, por lo tanto cuesta bastante la consolidación. Hay que operarlo cuando hay sesión completa y además demora, como decía. Este es un tendón que resiste una cantidad enorme de tracción, ¿ya? Por centímetro cúbico de tendón, ¿no es cierto?, es el que más resistente del cuerpo, sin embargo se secciona. Y aquí vemos el sóleo, los gastrocnemios, y acá tenemos el tendón del músculo plantar. Ven ustedes el origen arriba, bastante arriba, ¿cierto?, el cóndilo lateral. ¿Ya? Aquí tenemos el gastrocnemio, está seccionado y en relación con, ¿no es cierto?, con la musculatura más profunda, ¿ya? No solamente con el músculo plantar, sino también va a tener relación con un músculo genicular, más bien. En realidad solamente actúa sobre la articulación ahí de la rodilla. El músculo sóleo, no les voy a dar está todo explicado ahí. Decir que es parte del tricepsural. Y bueno, lo que hace flexión plantar. Si uno habla solamente del sóleo,
¿ya? Pero uno, ¿cómo así voy a hacer actuar solamente el sóleo? Pero si uno tuviera que decir qué es lo que hace efectivamente, va a decir, mire, hace solamente flexión plantar y no actúa, ¿ya?, sobre la rodilla, porque en el origen, ¿no es cierto?, está en la cara posterior de la cabeza y en el cuarto porción de la diáfisis, la fíbula, ¿no es cierto?, la línea áspera o la línea del sóleo, que es una línea áspera bastante gruesa, ¿ya?, y que tiene relación, fíjense usted aquí, con el paso de los vasos y el nervio tibial, ¿ya? Acá entonces tenemos de nuevo la imagen de este tríceps, ¿no es cierto?, gastrocnemio y sóleo, ¿ya? Y el músculo plantar colocado, ¿no es cierto?, medialmente, este tendón entre el gastrocnemio medial y la cara superficial del músculo sóleo. En la parte más inferior suele este tendón, ¿no es cierto?, colocarse más medialmente, ¿ya?, o a veces fusionarse, como decía. Ahí tenemos plantar, pene que es bastante pequeñito. Y bueno, termina como decía, en el tendón calcáneo o en el calcáneo y participa en la flexión plantar y flexión de rodilla. En realidad es tan pequeño que la fuerza que puede ejercer sobre esta articulación es muy poca. Y el músculo popliteo, que decía más articular, más un músculo relacionado ya, con el destrabe de la articulación, actúa sobre flexionando la rodilla, lógicamente por traccionar desde el cóndilo lateral, el epicóndilo lateral más bien. Y está inervado por el tibial, como decía. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, en profundidad. Está este músculo. Ya. Aquí está. Bueno, y tenemos más ahora profundo el flexor largo de los dedos, ¿cierto? Tenemos el músculo flexor largo, el hallux, y tenemos el músculo tibial posterior. Esos son los músculos más profundos, ¿ya? Yo les voy a dejar eso, no se los voy a repetir lo que dice ahí, pero son los músculos profundos de la segunda capa, por así decirlo. En la primera capa, que era el gastrocnemio, el sóleo, que el tríceps sural más el plantar, tienen una fascia que los divide, ¿ya?, en una parte más profunda y una superficial, y esto musculatura corresponde a la parte profunda, ¿ya? Ahí está el origen, está la inserción del músculo. Por supuesto, la inervación va a estar dada por el nervio tibial, como decía, toda la musculatura posterior está dada por el tibial, ¿ya? Si ustedes ven, la inserción va a ser en la falange ahora de los distales, ¿no es cierto? Porque el flexor largo de los dedos, cuando uno habla con ese apellido largo es porque hay uno corto. Entonces en el pie, en la planta del pie hay un músculo flexor corto en los dedos. Entonces esto termina, vean ustedes, desde los 4 últimos dedos, lo mismo que en la mano. O sea, del segundo al quinto, ¿ya? Y en la falange distales. Bueno, la irrigación, no hay cómo perderse, también está irrigada por la arteria tibial posterior y inervado por el nervio tibial. Todo en la región posterior, no hay donde perderse. Entonces aquí tenemos el músculo flexor largo de los dedos, el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo, el hallux. Si ustedes se dan cuenta, el músculo flexor largo, el hallux, ya está por lateral originándose. Aquí, ahí está la fíbula. Está la fíbula, ¿no es cierto? Está por lateral. El músculo flexor largo de los dedos está por medial. ¿Y cómo es eso si el músculo flexor largo de los dedos va al segundo, tercero, cuarto y quinto, quinto dedo, ¿no es cierto?, falange distal, y el flexor largo, el hallux, va a la primera falange, y si uno cuenta de lateral a medial,
el primer dedo está por medial y el origen está por lateral. ¿Qué ocurre? Que si uno lo ve acá, en esta imagen alcanza a verse un poco, el flexor largo hallux, se me pasa, no sé por qué, el flexor largo del hallux, aquí, y el flexor largo de los ¿dónde está? Bueno, aquí da lo mismo. El largo del hallux y el flexor largo de los dedos se entrecruzan a nivel de lo que es el retináculo de los músculos flexores. Este es el retináculo más o menos aquí, por medial, se cruza en forma de X. Y también se cruzan, ven aquí, flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux, el tendón. Se entrecruzan, forman una X alargada. ¿Ya? Entonces, eso sería la musculatura de la región posterior. El músculo tibial posterior, en cambio, como lo ven aquí, está como entre medio de los dos músculos anteriormente citados, y va a terminar, vean ustedes, ya en la parte medial, ya a nivel de lo que es la parte medial de la primer cuneiforme. Si uno examina esto a nivel de la planta del pie, ya de la planta del pie, aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, la terminación del flexor largo de los dedos y del flexor largo del hallux, terminando en la tercera falange. Si uno lo examina acá, fíjense ustedes, el tendón musculoflexor largo del hallux se coloca entre las dos cabezas del músculo flexor corto del hallux. ¿Ya? Ahí. Y el flexor de los dedos, ¿ya? Aquí, ven, este es el flexor corto de los dedos, este está seccionado aquí. El flexor largo de los dedos, ven, aquí va a cruzar, ven que se cruza en X, hacia los últimos 4 dedos. Pero va a recibir por su parte lateral, ¿ya? Por su parte lateral, a las dos cabezas que forman el músculo cuadrado plantar, ¿ya? Tanto la cabeza medial como la cabeza lateral, ¿ya? Lo reciben por ahí. Este músculo cuadrado plantar, que tiene altos nombres, pero dejémoslo así, cuadrado plantar, este músculo tracciona al tendón del músculo flexor largo de los dedos y corrige, ¿ya?, la flexión. Entonces hace una flexión AP, antero-posterior, ¿ya?, en ese eje, en ese plano más bien, ¿ya? Entonces, bueno, eso corresponde un poco más a pie, ¿ya? Aquí se ve de nuevo, ¿ya?, el tendón del flexor largo de los dedos, y aquí está el tendón del flexor largo del hallux, ¿ya? Ahí. Aquí ya ustedes ven que se encuentra dividido el nervio tibial que viene a este nivel, ya, pero ya está dividido a nivel del retináculo de los músculos flexores. ¿Ya? Entonces en el nervio plantar lateral aquí y en el nervio plantar medial. Ya, el músculo tibial posterior está ahí. Bueno, dijimos que el origen donde era, la inserción donde era, la irrigación igual. Y bueno, aquí ven que este músculo, ¿te acuerdas que el tibial anterior era extensor? Este va a ser, por lo tanto, flexor, y los dos van a ser inversores, entonces, por lo tanto, son sinergistas, ya concurrentes en la inversión del pie. Ya el nervio tibial, la inervación, por supuesto, y la inserción, o sea, donde va a terminar el músculo a través de un tendón en el hueso navicular. El hueso navicular es el que está más medial, ¿ya?, y el cuneiforme. Bueno, las arterias que van a irrigar la pierna son las arterias tibial anterior, tibial posterior y la arteria fibular, ¿ya? La arteria tibial anterior, ya dijimos, las ramas que da a nivel de la
rodilla, ¿no es cierto?, una recurrente tibial, y da en la parte inferior las arterias denominadas arterias maleolares. A nivel del maleo, eso lo vamos a ver en pie prácticamente, en lo que es tobillo-pie. Y se sigue esa arteria tibial como arteria dorsal del pie, como dijimos, ¿ya? En cambio, la arteria tibial posterior ya, es una arteria más gruesa, más grande, de mayor calibre. Entonces da una serie de ramas ya importantes y están ahí, ¿ya? Da, por supuesto, la importante para la tibia, la ramos de la nutricia, y también da ramos maleolares, al igual que la otra, que la tibial anterior, pero son maleolares mediales, ¿cierto? Contribuye a la red maleolar, y ramos calcáneos, que son ramos calcáneos mediales, ¿ya? Que acompañan a los nervios calcáneos mediales o ramos calcáneos mediales originados del nervio plantar medial. Y el ramo, la arteria fibular, ¿no es cierto?, que tiene algunas de esas ramas que ustedes ven ahí y que están relacionadas también con la red maleolar y también con las arterias calcáneas o ramos calcáneos de la arteria fibular. Entonces aquí tenemos la arteria tibial posterior, se fijan, esta es la arteria posterior que da esa arteria fibular, hay una rama de la arteria fibular, y la arteria tibial anterior, ya que no aparece aquí, pasa por la membrana intrósea, y aquí pasa ahí, pero pasa por delante, ¿no? Y esta arteria tibial posterior, acompañada del nervio tibial, se fijan, pasa aquí a nivel del retináculo de los músculos flexores al pie, ¿ya? Y ahí se divide. Aquí alcanza a verse algo, la arteria plantar medial, que está esquematizada y no está la arteria plantar lateral, pero se divide en dos arterias, plantar medial y lateral. La plantar medial es más delgada que la plantar lateral, que raro que no la han puesto ahí. Y en cambio, el nervio plantar medial es más grueso, ¿ya? El nervio plantar lateral se nota más delgado, ¿ya? Es como un fideo, o sea, no como un tallarín más bien. Entonces, aquí la tenemos, la arteria tibial posterior, ahora, acompañada del nervio tibial. Se fijan dando puros ramos musculares y da también el ramo para la tibia. Va por medial en el pie, ¿ya? El maleolo medial, aquí está el maleolo medial y acá estaría el calcáneo, y aquí se fijan, este es el retináculo de los músculos flexores que va del calcáneo al proceso medial o la turosidad medial de la turosidad calcánea, y va acompañada a la arteria del nervio, y esos ramos que le mencioné recién, los ramos calcáneos mediales, ¿cierto? Los ramos aquí de tanto el nervio como la arteria los van a este nivel, ¿ya? Y aquí mismo a ese nivel, este es más o menos está el margen superior del músculo abductor del halus, aquí se divide la arteria y el nervio, ¿ya? En arteria plantar medial y lateral, profundamente a lo que es el retináculo o los músculos flexores. ¿Ya? Eso. Bien, eso sería todo por hoy. Consulta. Yo tengo una duda, pero es como sobre la clase de mañana, así como para coordinar. Sí. Clase mañana son las 5:30. ¿A qué hora podemos hacerla? Es como más o menos tengo una idea. Yo voy a antes que se me olvide, voy inmediatamente no sé si quieren esta clase, porque está el resumen, ¿ya? Voy a colocar aquí, pierna. Pues está el resumen de las inserciones del origen, ¿eh? Para que no estudien más que eso que está en la diapositiva con respecto a origen e inserción. Dijiste que era ¿cuál es se me olvidó tu email?
F